En septiembre del año 70, aproximadamente, el año 70 después de Cristo, tras casi 5 meses de batallas, los romanos finalmente lograron irrumpir en la ciudad de Jerusalén y destruyeron por completo el templo judío. Tito, el general al frente de Roma en esos días, hijo de Vespasiano, fue el encargado, y aunque se dice que no era su intención acabar con las riquezas contenidas en ese precioso santuario, no fue capaz de evitar que así ocurriera debido a la furia que sus legiones habían estado albergando por causa del largo periodo de tiempo que tuvo que pasar hasta que finalmente lograron someter a aquella ciudad. Para ese momento, ya muchas personas en la ciudad de Jerusalén habían perecido. Y habían perecido no tanto por los continuos embates por parte de los romanos, pero a causa del hambre y la sed provocada por el riguroso sitio al que habían sido impuestos. Ancianos, mujeres, niños, muchas y muchas almas habían perecido en ese acontecimiento, hermanos. En nuestro pasaje, nuestro Señor Jesucristo menciona a esta amada ciudad, Jerusalén. Y Lucas ya había aludido a ella anteriormente en el versículo 22, al recordarnos que nuestro rabí itinerante se encontraba en estos momentos de su misión dirigiéndose hacia aquel lugar, hacia aquella ciudad. Versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ahora, el contexto del pasaje que tenemos el día de hoy delante de nosotros. Debemos recordar que es la respuesta que Jesús dio a esa pregunta que se le hizo en el versículo número 23. Señor, ¿son pocos los que se salvan? A lo que nuestro Señor Jesucristo no respondió directamente, sino que más bien hizo alusión a la urgencia, a la importancia de que entremos por la puerta que es estrecha, a la importancia y a la urgencia que tenemos de buscar la salvación, a lo que implica y lo que conlleva el entrar por esa puerta estrecha, a las implicaciones de no hacerlo, a las consecuencias a las que tenemos que atenernos de rehusarnos a entrar por esa puerta estrecha y andar por ese camino que es angosto, pero que lleva a la vida. Ahora, en nuestro pasaje el día de hoy, nuestro médico amado, Lucas, nos dice que en ese mismo día, unos fariseos se acercaron a nuestro Señor Jesucristo. Tras haber compartido estas enseñanzas, tras haber hablado acerca del carácter urgente de buscar la salvación de nuestras almas, unos fariseos se acercan una vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos tenido la oportunidad de considerar a los fariseos y cómo es que estos han aparecido una y otra vez en el caminar, en el peregrinar de nuestro Señor Jesucristo, la forma en la que estos se han acercado muchas de las veces a nuestro Señor Jesucristo para buscar tentarle, para buscar tropezarle, para buscar discutir con nuestro Señor Jesucristo. Solo que en esta ocasión, interesantemente, pareciera que se están acercando por el bien de Jesús. Porque dice Lucas, versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Pareciera que los fariseos estaban interesados en el bienestar de nuestro Señor Jesucristo y le están advirtiendo, Señor, Rabí, si continúas en Galilea, Herodes te va a matar. Ya lo hizo con Juan el Bautista, Señor. ¿Qué lo detiene para hacerlo contigo? Y pareciera que estos hombres están interesados en el bienestar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Dado el contexto y todo lo que hemos conocido del carácter de estos hombres, aunque ciertamente creo que hubo algunos fariseos que comenzaron a creer en Jesús en algún momento, yo creo que aquí no era una preocupación sincera, simplemente y muy probablemente ellos sabían que Jesús se dirigía a Jerusalén y lo querían cuanto antes en aquel lugar, puesto que es ahí donde ellos sí tenían cierta potestad política. No en Galilea, pero sí en Jerusalén. Ellos desde el principio han buscado la ocasión de matar a Jesús. Han buscado de deshacerse de este rabí itinerante que ha sido tan incómodo para ellos, de este hombre que ha estado señalando una y otra vez sus propios pecados. De manera que considero que más que eso, ellos simplemente estaban buscando la forma de persuadirlo a fin de que éste se dirigiera hacia aquel lugar en donde ellos finalmente podrían hacer algo, poner manos a la obra. Pero escuche la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante esta gran preocupación, entre comillas, por parte de los fariseos. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Nuestro Señor Jesucristo, dice un comentarista, estoy parafraseando, lo leía, siempre se caracterizó por señalar la verdad y poder ilustrar correctamente el carácter de las personas. ¿Recuerdan ustedes a los Boanerges? ¿Cómo identificó a sus discípulos como unos hombres tendientes a la ira, iracundos, impetuosos? Bueno, aquí llama a Herodes una zorra, o otras traducciones lo llaman zorro. ¿Por qué diría zorra o zorro a Herodes? Bueno, todos coinciden, la gran mayoría de lo que leía coincide, que Jesús está haciendo alusión a la astucia de este hombre. Herodes realmente era un hombre astuto, como un zorro es astuto, pero al mismo tiempo Jesús estaba aludiendo no solo a la astucia de Herodes, pero a la debilidad de Herodes. Porque un zorro ciertamente es astuto, pero débil. Dice un autor, el señalar a una persona como un zorro en el pensamiento judío tiene una connotación particular. Se está empleando en contraste con león para describir a una persona insignificante. Esto en contraposición con una persona de verdadero poder y grandeza. En otras palabras, Jesús estaba simplemente diciendo, díganle a aquel hombre hábil, astuto, pero débil, que no voy a someterme a su agenda. Tengo mi propia agenda, la agenda de mi Padre. Recuerdan ustedes que él una y otra vez enfatizó, he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi alimento, decía, ese es mi pan, mi bebida, que yo haga la voluntad del Padre. Él no se iba a dejar intimidar por la voluntad de un soberano que, de hecho, aunque es astuto, era sumamente débil comparado con otros hombres que gobernaban en esos días. Y de esta manera tajante simplemente manda un recado. Y esto incluso nos hace entender que estos fariseos no eran sinceros, porque tenían comunicación con Herodes. Tenían tratos con Herodes y él de antemano sabía, bueno, ya que ustedes tienen tan buena relación, vayan y díganle que yo lo llamo zorro. Y que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Tengo una labor todavía. ¿En qué consiste esa labor? Bueno, todavía tengo que echar afuera algunos demonios, tengo que hacer algunas sanidades en este lugar. No he concluido. Hoy, mañana y al tercer día, entonces y solo entonces, continuaré mi transitar hacia donde tengo que ir. Eso también nos enseña algo importante, hermanos. Jesús vino a llevar a cabo una obra. Él tenía una agenda, la agenda divina. Y él no iba a dejar inconcluso absolutamente nada. ¿Recuerda usted aquel episodio con la mujer samaritana en aquel pozo? Eso estaba en su agenda. Él estaba dirigiéndose o siendo dirigido continuamente por la persona del Espíritu Santo. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él es el único que ha hecho de manera perfecta la voluntad de Dios al pasar por este mundo, amados hermanos. Y él tenía determinado cumplir con todos y cada uno de los propósitos que el Padre le había dicho que hiciera. Y él tenía la conciencia de que aún tendría que llevar a cabo ciertas obras. Jesús, amado amigo, vino a liberar personas del mal y de las consecuencias de su caída. Esta es la obra descrita en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Su obra es una que llevaría a cabo hasta consumarla por completo y lo haría con una santa determinación. Él era consciente
de que su vida no estaba en manos de los hombres, que él dependía enteramente de la absoluta soberanía de su Padre. Él sabía que no podría morir en Galilea, que Herodes no podría hacer absolutamente nada en contra suya. De hecho, en el versículo 33 dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él tenía la conciencia de cuál era su principal obra. Él sabía que no solamente haría curaciones y expulsaría demonios, él estaba determinado a consumar lo que había venido a hacer, es decir, ir a Jerusalén, entregar su vida, morir para poder salvar a pecadores como nosotros, amados hermanos. Él estaba determinado a ello y nada ni nadie evitaría que lo hiciera. Pero precisamente aquí es a donde llegamos a la parte central, o al menos lo que yo he querido enfocar el sermón. Porque cuando él pronuncia esta palabra, él está respondiendo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En esos momentos, amados hermanos, y una vez más aquí, yo insisto, cuando usted lea los evangelios, introdúzcase a los evangelios, viva los evangelios, forme parte de los evangelios, métase a la escena de los evangelios, contemple a Cristo por medio de hacerlo. Examine, escudriñe, contemple el corazón de su Salvador para que de esta manera pueda crecer en su conocimiento de e imitarle por la obra del Espíritu Santo actuando en su vida. Y es que cuando leo esta porción, yo no puedo evitar pensar ese flechazo que seguramente atravesó las entrañas mismas del Salvador. El solo hecho de pronunciar la palabra Jerusalén, de pronto quizá un cambio en su semblante, en su tono de voz, un pensamiento cruza por su mente. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Y de pronto nuestro Señor eleva este precioso lamento. Un lamento en el que quiero enfocarme el día de hoy. Palabras que brotan de los labios de nuestro glorioso Redentor, amados hermanos. Jerusalén, Jerusalén. Palabras que tienen mucho para instruir nuestras conciencias y nuestros corazones. Un lamento lo hemos llamado. ¿Por qué? Porque un lamento se refiere a una queja que puede incluir diversas muestras de aflicción como gritos, suspiros o llanto. Un lamento es una expresión de dolor, de angustia o aún de disconformidad. Un lamento es esa expresión que refleja una pena o un sentimiento similar. Así es como podemos definir un lamento. Y usted tiene en su Biblia, Reina Valera 60, como encabezado de esta porción, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y es que estoy de acuerdo con esto, aunque ese título no es inspirado, no está en los escritos originales, resume apropiadamente lo que encontramos en este texto de las Sagradas Escrituras. Lo que encontramos aquí no es más que un lamento del Hijo del Hombre, del Verbo encarnado con respecto a esta ciudad, Jerusalén, Jerusalén. Y es un lamento que nos enseña muchas cosas, pero que hoy quiero simplemente señalar a tres de ellas. Estas palabras que Jesús pronuncia en este contexto son en primer lugar un lamento que revela la dureza del corazón de los hombres, hermanos. ¿Por qué decimos eso? Versículo 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué podemos reflexionar de estas palabras sino considerar la terrible dureza del corazón del ser humano, hermanos? Esto es algo que nos hace considerar. Y sin duda es una gran ironía que el lugar en donde Dios se había dispuesto a manifestar su especial favor es el lugar en el que una y otra vez los hombres se mostraron hostiles a su voluntad. Esto es lo que representa Jerusalén. Jerusalén representa la dureza del corazón del ser humano en su estado caído.
Es en Jerusalén donde Dios estableció su templo. Es en Jerusalén en donde estableció el lugar especial para su adoración. Con esto en nuestras mentes, cualquiera pensaría que este sería el último lugar en donde un hombre de Dios podría llegar a padecer. Cualquiera imaginaría, si no hubiésemos leído las Escrituras, consideraríamos que si hay un lugar que es santo, que hay un lugar en donde Dios ha prometido su especial presencia, en ese lugar cualquier cristiano estaría completa y perfectamente seguro. Pero la historia de la redención nos dice que es el lugar en el que una y otra vez los santos hombres de Dios padecieron. Fueron asesinados. Y es el lugar en donde nuestro Señor mismo tendría que morir a manos de los líderes religiosos y los habitantes de esos días de esa ciudad. Una y otra vez, los santos hombres de Dios, hablando en el nombre de Dios, buscando hacer bien al pueblo de Dios, fueron a menudo ultrajados, escarnecidos y aún asesinados en esta ciudad santa. Deje leer para ustedes algunos versículos, puede tomar nota de ellos o ir rápidamente a la Biblia. Voy a leerlos de manera muy rápida, pero para que podamos ver la forma en la que Jerusalén continuamente hizo honor a esta sentencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Segundo de Crónicas cierra prácticamente el canon de la Biblia judía, el orden en el que la Biblia judía se encuentra escrito, y cierra con estas terribles sentencias: un pueblo completamente endurecido al llamado de Dios. Un pueblo que una y otra vez hizo escarnio de los mensajeros de Dios, menospreció sus palabras, se burló de ellos y aún los asesinó. Quiero dar 3 ejemplos de esto. En primer lugar, el rey Manasés, quien gobernó en los días de Isaías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 16. Dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. La tradición, amados hermanos, enseña que Manasés fue quien asesinó al propio profeta Isaías, introduciéndolo en un tronco hueco y partiéndolo en 2 con una sierra. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 37, habla de cómo algunos profetas fueron aserrados. Y la tradición señala que Isaías murió a manos de Manasés de esa manera. Isaías, hermanos, hemos leído algunos de los textos de Isaías, sus profecías, anunciando la gracia, la misericordia de Dios, llamando al arrepentimiento, buscando el bienestar del pueblo, pero siendo despreciado y aún asesinado. Otro rey que actuó de la misma manera fue Joacim, quien es el culpable de haber dado muerte a un profeta llamado Urías, hijo de Semaías. Segundo de Reyes 24:4 dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Aquí está denunciando a Joacim, recordando lo que Manasés había hecho también, comparando a Joacim con Manasés. Y Jeremías, capítulo 26, versículos 20 al 23, dice: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías, y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él,
a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Otro crimen, otro hombre de Dios, otro profeta, siendo asesinado por la realeza de Judá. Y un último ejemplo, Joás, culpable de asesinar a Zacarías. En segundo de Crónicas 24, 20 al 22 leemos: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Y hay más textos, pero he escogido estos 3 textos como una pequeña muestra, amados hermanos, de la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando se lamenta ante esta ciudad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Nehemías 9:26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Se da cuenta cuál era el propósito de los profetas para con Jerusalén? Arrepiéntete y te vendrá bien. Jerusalén, vuélvete de tu pecado y serás sanado. Dios tendrá misericordia para contigo y mostrará su gracia. Pero apártate de tu maldad, apártate de tu iniquidad. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, a pesar de los esfuerzos que se hizo para con ellos, a pesar de que envió profeta tras profeta, ellos que no quisieron. Oh, he ahí la dureza del corazón, no solo de Jerusalén, pero de los hombres en general, amados hermanos. Jesús creía y señaló que la razón por la que estas personas no venían a Él era porque no estaban dispuestas a hacerlo. Ellos ejercieron su libre albedrío para decir no a la invitación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no vinieron? La respuesta es que no vinieron porque tampoco podían venir. En Juan 6:44 nuestro Señor dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere. Dios tiene que capacitar al hombre para que éste venga a Cristo, porque no puede venir a Él sin la intervención divina. Pero no vendrían porque no podían. ¿Pero por qué no podían? No podían porque no querían. Ahora, esto suena a una especie de círculo vicioso, ¿cierto? Déjeme citar aquí las palabras del Dr. Sproul. No quisieron porque no pudieron, y no pudieron porque no quisieron. ¿Qué es lo que queremos decir? La respuesta tiene que ver con nuestro entendimiento de libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir lo que quieres sin coacción. Y nosotros, todos nosotros tenemos esa capacidad. No solo somos libres de elegir lo que queremos sin coacción, No solo podemos elegir lo que queremos, sino que debemos elegir lo que queremos, porque la esencia misma del libre albedrío es elegir lo que más quieres en un momento dado. El problema con las personas de Jerusalén no era que no tuvieran libre albedrío, es que simplemente no querían a Jesús. Y si no lo deseaban, no lo querían, no solo no lo elegirían, sino que no pueden elegirlo. Ya que si tú eres libre, no puedes elegir lo que no quieres. Entonces, no pudieron porque no quisieron. Y no lo harían porque no podían, porque no tenían el poder de actuar en contra de su propio libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que el hombre en su naturaleza caída tiene libertad de escoger, pero debido a la depravación de su propio corazón, lo que él escoge siempre será contrario a la voluntad de Dios. Y jamás va a desear o querer o anhelar
a Dios y a su Cristo por su propia cuenta. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Es lo que Lutero llamó la esclavitud de la voluntad. Por naturaleza, el hombre es esclavo de su propia voluntad. Una voluntad que se inclina de continuo, según Génesis, solamente hacia el mal. Esa es la tendencia del corazón del hombre en su estado caído. Pero propiamente hablando, nuestro Señor Jesucristo señala, no quisiste. Su voluntad, sus afectos son completa y absolutamente opuestos, contrarios a la de Dios. He aquí un lamento entonces por causa de la dureza del corazón de los hombres. Pero no es todo lo que expresa este lamento. En segundo lugar, este lamento nos revela también la compasión divina. No solo es un lamento que nos instruye para nuestro asombro en la dureza del corazón del hombre, pero nos revela la abundante compasión divina. Esta doble repetición, Jerusalén, Jerusalén, es una forma de señalar un énfasis. La intensidad de la emoción es puesta delante de nosotros aquí. Nuestro Señor Jesucristo, con toda sinceridad, está clamando a causa de la terrible condición de esta ciudad. En ese sentido, nosotros podemos considerar cómo es que el propio David, el rey, fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo muy apropiado, cuando él mismo se lamentó ante la muerte de su hijo Absalón. ¿Recuerda usted este pasaje? Segundo libro de Samuel, capítulo 18, 33. Absalón, aquel joven malvado, perverso, que buscaba la muerte, el asesinato de su propio padre, que quería usurpar su reino, que había buscado volver a sus propios súbditos en contra del rey David. Absalón, que había orquestado toda esta gran y terrible traición. Este hombre sufrió la muerte a manos de los soldados de David. Pero ¿cuál fue la actitud de David cuando se enteró de la trágica muerte de su hijo, de este traidor Absalón? ¿Cómo es que respondió David ante esto? Segundo de Samuel 18:33 nos dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta. ¿Y qué hizo? Lloró. Y yendo, dice el texto, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Oh, amados hermanos, David refleja algo del carácter de Cristo en esta porción de las Sagradas Escrituras, sobre todo cuando consideramos detenidamente que aquel hombre, Absalón, siendo su propio hijo, en realidad estaba buscando usurpar el trono y asesinarlo. Esto es lo que nos permite contemplar la compasión divina en estas palabras de Cristo. Jerusalén estaba en rebelión contra Dios. No era una ciudad inocente. El Señor conocía bien la maldad de esta ciudad. Era consciente de los crímenes que habían cometido en el pasado y sabía que ellos mismos lo matarían por medio de la crucifixión días más adelante. Sin embargo, Cristo con sinceridad había buscado su bienestar y anhelaba aún su salvación. ¿Cuántas veces, escuche esa palabra, amado hermano, cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Cristo se levantaría una vez más en Lucas 19, 41, 44, cuando llegara a la ciudad misma, y escuche las palabras que registra el médico amado. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La ilustración con la que comenzaba, amados hermanos, este sermón es el acontecimiento en el que se cumplió esto
anunciado de antemano por nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos hace entender que lo que sufrió Jerusalén a manos de los romanos es parte del juicio que tuvieron que experimentar por la dureza de su corazón y el rechazo de la salvación que Cristo ofreció. Y ese es el tercer aspecto de este lamento. Nos revela no solamente la dureza del corazón de los hombres y la compasión divina, pero nos revela las consecuencias del rechazo del favor divino. Versículo 35 de Lucas 13 dice: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora quiero destacar algo. Usted y yo a menudo nos lamentamos. Y el lamento que continuamente usted y yo expresamos es un lamento impotente, incapaz. Quizá usted ha educado a sus hijos al igual que yo y les ha instruido en el camino de la sabiduría y les ha señalado: hijo mío, tal como el sabio Salomón, escucha, sigue la sabiduría, no vayas por esos senderos, hijo mío, porque hay consecuencias trágicas si tú continúas por el sendero de la iniquidad. Pero en medio de esas exhortaciones que tenemos que hacer a nuestros hijos, con el dolor de nuestro corazón, podemos también ser honestos, sinceros, diciéndoles: hijo mío, de tú seguir por alguna de esas senderas, de esos senderos, en el que ya no habría retorno para ti. Hijo mío, en esos momentos lo único que podré hacer por ti será lamentarme, porque me veré completamente impotente para sacarte de la circunstancia en la que te has metido, hijo mío. Y créeme, hijo, lo que yo sería capaz de dar por ponerme en tu lugar, pero con toda la tristeza y el dolor de mi corazón, tengo que decirte que no será posible. Por ejemplo, hijo mío, si tú terminas en el infierno por haber rechazado una y otra vez la salvación que en Cristo Jesús se te ofrece, yo no podré tomar tu lugar, me lamentaré por ti, pero seré incapaz e impotente de servirte y ayudarte en esos momentos. Pero el clamor y el lamento de Cristo no es un lamento impotente o incapaz, hermanos. Nuestro Salvador vino a este mundo a cumplir con un propósito y lo cumplirá cabalmente. Nada ni nadie podría evitar que llevara a cabo su obra. Jesús llegaría a Jerusalén porque era necesario que el mayor de los profetas muriera en esa ciudad como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él iba a Jerusalén a morir, y porque en ese sacrificio las profecías anunciadas por los hombres a quienes mataron y vituperaron tendrían su pleno cumplimiento. Sin embargo, como está escrito por el apóstol Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y las consecuencias por causa de la dureza de su corazón serían evidentes. La ruina literal de Jerusalén vendría años más tarde a causa de esa dureza empedernida. Y Cristo está señalando aquí hacia la entrada triunfal, en la que Él escucharía esos Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la realidad es que días más tarde, esa misma multitud que clamaría Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estarían allí en primera fila clamando: crucifícale, crucifícale. Y tendrían entonces que cosechar las consecuencias de su propia iniquidad y pecado. Pero una vez más, esto no significa que Jesús esté actuando en impotencia. Esto significa que todo lo contrario, Él está llevando a cabo con todo su poder el cumplimiento de todas las cosas para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Ahora, estas tres cosas son las que nos permiten reflexionar, al menos en esta ocasión, este lamento: Jerusalén, Jerusalén. Pero ¿qué extraemos de esto? ¿Qué aplicamos de estos lamentos de parte de nuestro Señor Jesucristo?
Solo 3 aplicaciones para concluir el sermón del día de hoy, hermanos. 2 de ellas para la iglesia y una para el incrédulo. Las primeras 2, amado hermano, mira aquí a tu Salvador determinado, con esta determinación santa, a cumplir lo que su Padre quería que cumpliera. Mira aquí la determinación de continuar con la obra que le había sido dada, y aprendamos de aquí la determinación de continuar con la obra que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Jesucristo estaba dispuesto a continuar su transitar, su caminar. Sabía de antemano el sufrimiento que le esperaría. Sabía de antemano que Él tendría que beber la copa amarga de la ira de su propio Padre. Sabía que Él tendría que entregarse para ser crucificado en manos de pecadores, que su propio pueblo le traicionaría y le volvería la espalda, que esta gran multitud que lo aclamaría después señalaría la sentencia de muerte. Él sabía de antemano todas y cada una de estas cosas, y sin embargo, Él continuó determinado para cumplir y consumar su obra. Oh, amados hermanos, hoy en día necesitamos imitar esa determinación, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, buscando la gracia del Espíritu. Somos llamados a no desmayar en medio de la dificultad. Cristiano, eres llamado a no desmayar a causa del desánimo. Creyente, eres llamado a no desmayar por causa de la falta de respuesta de los demás. Eres llamado a no desmayar por causa de la oposición que muchas de las veces se levantará en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, madre de familia, eres llamado a no desmayar, a seguir predicando a Cristo y a este crucificado, a tus hijos. Esposa cuyo esposo es inconverso, eres llamada a no desanimarte, pero a perseverar, insistiendo con una determinación santa. Esposo cuya esposa no es cristiana, eres llamado a hacer exactamente lo mismo, a no caer en desaliento, a determinarte a seguir haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas. Aprendamos de Cristo esto. Aprendamos de Cristo a adquirir una perseverancia santa. Pero este clamor, Jerusalén, Jerusalén, nos recuerda que mientras no desmayamos, tenemos que seguir haciendo la obra con una santa compasión. Jerusalén, Jerusalén, recuerda la gracia que debe acompañar al creyente al presentar las buenas nuevas del Evangelio. Jerusalén, Jerusalén, nos recuerda a cada uno de nosotros la carga que debe pesar sobre nuestros corazones a causa de la condición de los perdidos. Jerusalén, Jerusalén, nos debe de recordar la compasión, la misericordia, la ternura con la que deberíamos de estar compartiendo el Evangelio una y otra vez a nuestro alrededor. Jerusalén, Jerusalén, debe de recordarle a usted y a mí, amado hermano, que predicar el Evangelio no es ir y golpear a las almas. Es ir y suplicar, consciente de la condenación hacia la que se dirigen. Es ir y persuadir, conscientes del infierno al que terminaría el rey de Babilonia y que espera al mismo Satanás. Es ir e implorar con lágrimas en los ojos, si es necesario, a todo pecador que se arrepienta de sus pecados, de sus malos caminos y que encuentren en Cristo su esperanza, su gozo y su plenitud. Jerusalén, Jerusalén, trae a mi mente una vez más un texto que he compartido anteriormente con ustedes en Jeremías capítulo 14. Quizá usted recordará esto. Capítulo 4, perdón. Jeremías capítulo 4. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, evidenciando el corazón de Cristo en medio de su labor. Y es que Jeremías en el capítulo 4, versículos 4 al 18, hace una solemne exhortación a Jerusalén precisamente, diciéndole: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Escuche
un modelo de la predicación del Evangelio que hoy los cristianos necesitan recuperar. ¿Hasta cuándo lo confronta con su pecado? ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Jeremías no está preguntando, ¿sabes que eres pecador? Él está señalando simplemente, eres un pecador. ¿Cuándo vas a dejar de pecar? ¿Cuándo vas a dejar de cometer iniquidad? ¿Cuándo vas a dejar de pecar aún en tus pensamientos? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Oh alma adúltera, oh alma pecadora, sabe que hay juicio por venir. Sabe que ha sido anunciado de antemano una gran calamidad sobre tu alma de seguir por ese camino. Decid a las naciones, he aquí haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Oh, advirtamos, amados hermanos. Advirtamos de las consecuencias del pecado a los pecadores. Hagámosle ver, tu sufrimiento es causado por tu iniquidad. No tienes paz por causa de tus propios pecados. Y llegamos al versículo 19. Y escuche el lamento de Jeremías. Mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Amado hermano, este es el clamor que debe albergarse en el corazón de todo cristiano. Este es el grito de lamento que debería surgir en el corazón de todo verdadero hijo de Dios ante la muerte de los incrédulos, ante la segura condenación de aquellos que perecen sin Cristo. La pregunta es, ¿hay este clamor en tu corazón en estos momentos? Jerusalén, Jerusalén. Es la expresión de tu propio corazón, porque si no, amado hermano, arrepintámonos. Busquemos la gracia del Espíritu Santo para que éste sea quien nos guíe y nos mueva a la verdadera proclamación del Evangelio en su poder. Mucha predicación del Evangelio en nuestros días, pero cuánta ausencia del poder y la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Mucha proclamación quizá del Evangelio en las calles, pero hay un verdadero y genuino dolor en tu alma por causa de esas almas, o simplemente vas y predicas porque es tu responsabilidad y tienes que hacerlo, o porque quizá los otros dicen que debes hacerlo. Prediquemos a Cristo, como Cristo mismo predicó el Evangelio. Y una tercera y última aplicación. Jerusalén, Jerusalén. Es el mismo lamento que hoy se hace para con los hombres que rechazan la gracia ofrecida una y otra vez. Amigo que estás entre nosotros, al igual que con Jerusalén, la Biblia nos enseña que el Señor habla a los hombres una y otra vez. Dios envió profeta tras profeta a Jerusalén para hablarles. Pero sabes una cosa, tú que estás entre nosotros y aún no has caído rendido a los pies de Cristo, quizá Dios no te envió a Zacarías. Quizá Dios no te ha enviado al propio profeta Isaías en un sentido, a Jeremías, pero Dios te ha hablado una y otra vez, lo creas o no lo creas, lo sepas o no. El día de hoy debes de ser consciente de que Dios ha estado hablando constantemente a tu vida, a tu corazón. Dios habla de muchas maneras. Él habla trayendo corrección a menudo a la vida de las personas por causa de sus pecados.
Debido a esa vida de desenfreno, Dios permite que enfrenten ciertas aflicciones y dificultades, aún enfermedades, y esa es una forma en la que Dios está hablando al corazón de esos pecadores, amigo. ¿Hay aflicción en estos momentos? ¿Estás en crisis económica, crisis familiar, crisis matrimonial? Piensa esto. Dios está hablando a tu vida. Porque Él usa las consecuencias de tu pecado para buscar hacerte reflexionar y despertar de tus iniquidades a fin de que te hartes de esa vida de miseria en la que te encuentras sumido. Él permite esa clase de aflicciones para que los pecadores sientan hastío de su propia vida. El día de hoy ha conocido ahora una enfermedad quizá como la más popular y común entre nosotros, la depresión, la ansiedad. ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta ansiedad? Dios está permitiendo esto para hablar con fuerza al corazón de los hombres y que puedan despertar de una vez por todas y sentir hastío de su vida, porque de hecho su vida es miserable sin Cristo. Pero otras veces, amigo, Dios habla acumulando misericordia sobre nuestras vidas. En ocasiones, los incrédulos pueden estar gozando y disfrutando de bienestar. ¿Sabes, amigo? Ese bienestar que experimentas en estos momentos, esa paz que crees tener o que dices tener, no es otra cosa que gracia y misericordia de parte de Dios. Esas bondades que Dios te ha provisto, esa amada familia de la que te ha rodeado, ese negocio próspero que te ha proporcionado, esa forma tan hábil de poder estudiar o aplicar tu carrera o tu oficio en particular, son misericordias de Dios. Con el propósito de que quizá te vuelvas a Él en gratitud y reconozcas que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. Es una forma en la que Dios habla también al corazón de los hombres. Dios habla también cuando en ocasiones toma la vida de algún ser querido. Amigo, ¿has experimentado la pérdida de un ser amado? Y te preguntas y con queja en tu corazón y amargura quizá, levantas tu puño en lo alto señalando al Dios que ha creado todas las cosas, pero no te has detenido a considerar que quizá lo hizo el Señor para sacudir tu propia conciencia y hablar a tu alma. Que esa es una de las formas en las que Dios te está mostrando lo efímero de nuestra existencia y que en algún momento también tú vas a partir de este mundo. Otras veces también habla permitiendo no solamente que seamos testigos de la muerte de un ser querido, pero que seamos testigos de la muerte de un cristiano, de uno que muere en el Señor. Para que como incrédulos puedas contemplar y apreciar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que se alberga en el corazón de aquellos que mueren en Cristo, de aquellos que tienen la certeza, la seguridad de que al partir de este mundo irán a la presencia de su glorioso Salvador. Que pueda ser persuadido de esa calma, de esa apacible conducta con la que simplemente se dejan guiar y llevar a los brazos de su amante Redentor. Son formas en las que habla el Señor a la vida de los incrédulos. Amigo, ¿te ha hablado el Señor de alguna de estas formas a tu vida? Pero no solamente habla de esa manera, Él habla también por medio de su palabra. Y principalmente por medio de su palabra. Y usa su palabra para apelar a su autoridad, a su soberanía y a su señorío. Usa su palabra para mostrar las amenazas a causa de nuestro pecado. Usa su palabra para exhortar y aconsejar como lo haría un buen amigo. Usa su palabra para proclamarnos, ofreciéndonos promesas a través del glorioso evangelio. Usa su palabra para que podamos ser despertados a la realidad de nuestra condenación eterna, pero que también podamos entender la abundante gracia que hay en el Salvador, amados hermanos. Cristo usa su palabra. Y amigo, tú que has estado escuchando el día de hoy,
Él está usando su palabra hoy para llamarte una vez más. Jerusalén, Jerusalén. César, César. Jorge, Jorge. Isaac, Isaac. No sé cuál sea tu nombre, pero hoy el Señor te está llamando a ti. Arrepentíos y encontrad en Cristo la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Ese es el llamado que Dios hace a tu propia vida. ¿Cuántas veces entonces Él ha hablado y de cuántas formas lo ha hecho con respecto a ti? Pero la trágica sentencia es que no has querido. Jesús dice, no quisiste. Amigo, ¿por qué? ¿Por qué no has querido? ¿Por qué permitir que tu corazón se siga endureciendo? Porque sabe esto, de rechazar hoy una vez más la voz de Dios, hablando a tu propia alma, tu propio corazón, llegará un momento en que será tal tu condición que tu conciencia será completamente cauterizada. Esas amenazas de condenación que te parecieron horribles en otro tiempo, ahora serán indiferentes para tus propios oídos. Esas promesas que has escuchado, llegarás a escucharlas hasta despreciarlas por completo. La muerte de tu prójimo, que en otro tiempo te parecía algo sumamente solemne, llegará a ser para ti un asunto meramente liviano. Esas advertencias que estás escuchando en estos momentos ya no tendrán fuerza alguna sobre tu propio corazón, ni sobre tus iniquidades, haciéndote permanecer indiferente en tus propios pecados mientras te hundes en esa especie de fango del cual no podrás salir jamás. Las consecuencias de tus iniquidades se amontonarán sobre tu alma, pero aún así permanecerás indiferente a ellas. Serás testigo de cómo quizá algunos otros se alejan de sus pecados, escucharás las conversaciones de otros a causa de eso, pero ahora ni siquiera serás conmovido a causa de ello. Y las reprensiones de los que te aman dejarán de tener algún tipo de fuerza sobre ti, al punto de que no habrá nada que te convenza, nada que te aterre, nada que te atraiga. Nada tendrá la fuerza de hacerte retroceder y volverte de corazón al Señor. Y entonces, la segura condenación de tu alma se sellará por los siglos de los siglos. Jerusalén, Jerusalén. No es la voluntad de Dios que perezcas, amigo. No es la voluntad de Dios que continúes en tus pecados. Pero es su voluntad que encuentres en Cristo, su amado Hijo, paz con Dios, una nueva vida en Cristo, que puedas gozar de esa comunión que es viva y que es real con el Cristo resucitado. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Él de todo corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas más tu corazón, amigo, y acude inmediatamente, poniendo tu confianza en la salvación que el gran Salvador ofrece para todo pecador indigno. Que el que tiene oídos para oír, oiga, y que su Santo Espíritu obre hoy, sellando su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor.